La mariposa y la casa azul. 1. La casa azul. En las colinas de Oaxaca hay una casa pintada de un azul brillante. Ese azul no es un azul cualquiera. Es el azul que tiene el cielo mexicano en la tarde más profunda. Ese azul intenso, cálido, que parece querer absorber toda la luz y el calor. La dueña de la casa se llama Graciela, tiene 68 años, vive sola, tiene una docena de gatos y cultiva en el patio un mar de cempasúchil y nopales. Todas las mañanas, Graciela abre la puerta de la casa azul, saca una silla y se sienta a mirar el pueblecito que se extiende abajo en el valle. Lleva casi 50 años viviendo ahí, desde que tenía 20. La casa la pintaron juntos ella y su esposo cuando recién se casaron. Él dijo: «Pintémosla de azul para que se vea desde lejos, para que si alguna vez te pierdes, puedas encontrar el camino de regreso». El esposo murió hace 30 años, y el azul se ha desgastado varias veces. Cada cierto tiempo, Graciela compra ella misma un bote de pintura azul, sube temblando a la escalera y vuelve a pintar toda la casa. Los vecinos dicen que está loca, que a esa edad qué necesidad de subir escaleras. Ella sonríe y responde: «Él me pidió que la casa fuera azul, así que tiene que seguir siendo azul, por si acaso él vuelve algún día». En el pueblo todos conocen la historia de la casa azul, pero la mayoría la toma como una leyenda romántica. Los jóvenes dicen que esa vieja es rara, que pasa el día hablando con los gatos y que nunca va a ninguna fiesta. Los niños dicen que en esa casa viven fantasmas y no se acercan. Solo algunos vecinos viejos recuerdan que Graciela, cuando era joven, era la mujer más bonita del pueblo y que su esposo, un carpintero, paseaba con ella tomados de la mano, iluminando toda la calle. Lo que nadie sabe es que Graciela tiene otra costumbre cada tarde. Entra en la casa, abre un viejo baúl de madera, saca un fajo de papeles amarillentos y se sienta junto a la ventana a escribir cartas. Escribe muy despacio, trazo por trazo, como si estuviera grabando en piedra. Pero jamás ha enviado una sola de esas cartas, porque en el espacio para la dirección solo escribe 3 palabras: en el cielo. 2. La charla bajo las hojas de plátano. Gabriel es hijo del dueño de la tienda de abarrotes del pueblo. Tiene 17 años y está a punto de solicitar ingreso a la universidad. Sus calificaciones son buenas y sus maestros le dicen que podría entrar en la Universidad de la Ciudad de México. Pero últimamente está inquieto, no sabe qué carrera escoger y tampoco está seguro de querer dejar el pueblo. Sus amigos creen que irse es lo más obvio. Aquí no hay oportunidades, no hay futuro. Pero Gabriel siente algo que le agarra los tobillos y no lo deja avanzar. Esa tarde, su madre le pidió que llevara un manojo de plátanos y unos huevos a Graciela, la de la casa azul. A regañadientes aceptó. Como los otros jóvenes, la vieja le producía cierto resquemor. Pero subió por el camino de terracería con la bolsa en la mano y el olor a cempasúchil lo acompañó hasta la puerta. Cuando llegó, Graciela estaba en el patio dando de comer a sus gatos. Los animales la rodeaban. Unos amarillos, otros negros, otros manchados, formando una mancha de colores movediza. Ella levantó la cabeza, lo miró un instante, e hizo un gesto para que dejara la bolsa en la mesa de la entrada. Gabriel dejó la bolsa e iba a irse cuando Graciela lo detuvo. «Espera». Entró en la casa y salió con un montón de hojas de papel, perfectamente dobladas, algunas ya amarillentas por el tiempo. Las puso sobre su regazo, señaló el banco de madera junto a ella y lo invitó a sentarse. «A ver si me lees esta palabra», dijo. «Ya estoy vieja y la vista no me alcanza. Llevo 3 renglones que no acierto a leerla». Gabriel se acercó y vio que era el comienzo de una carta. Decía: «Querido Miguel». La letra era temblorosa, y la palabra Miguel estaba tan apretada que casi no se distinguía. «Miguel», dijo Gabriel. «¿Su esposo?». Graciela asintió y guardó las cartas con el mismo cuidado con que se guardan las cosas más valiosas. Miró hacia las montañas, se quedó callada un buen rato y de repente soltó una frase que Gabriel no entendió del todo. «¿Sabes una cosa? Hay cartas que no se escriben para otros, sino para uno mismo». Esa noche, cuando Gabriel volvió a su casa, llevaba en la cabeza más preguntas que respuestas. No sabía quién era ese Miguel que estaba en el cielo, ni por qué Graciela le había dicho eso.
pero sintió una curiosidad extraña, como si en aquella casa azul hubiera algo que él necesitaba descubrir. 3. Las manos del carpintero. Gabriel empezó a frecuentar la casa azul. Al principio iba a ayudarle a Graciela a cargar bultos, reparar la cerca, cambiar focos, luego la visita se convirtió en compañía. Descubrió que aquella mujer a quien los vecinos llamaban la vieja rara era en realidad una conversadora deliciosa. Había leído mucho. Todos los libros que dejó su esposo estaban alineados en los estantes, desde Historia de México hasta Literatura Universal. Conocía un montón de música, se sabía las letras de casi todas las canciones mexicanas antiguas. Y sabía contar cuentos, esos cuentos viejos de la sierra oaxaqueña, de la serpiente emplumada, de cómo el maíz fue un regalo de los dioses a los hombres. Pero lo que Gabriel más quería oír era su propia historia. Una tarde, sentados en los bancos de la entrada, viendo cómo el sol poniente teñía de naranja todo el valle, Gabriel se atrevió a preguntar: «Abuela Graciela, ¿cómo murió su esposo?». Las manos de Graciela, que descansaban sobre sus rodillas, se detuvieron. Bajó la mirada hacia sus dedos. Aquellos dedos deformados por tantos años de trabajo rudo, nudillos gruesos, uñas recortadas y duras. Con esas manos había tomado las de su esposo cuando eran jóvenes y suaves. «Le dio una enfermedad muy mala», dijo Graciela, con una voz tan tranquila que parecía estar contando algo de ayer. «Desde que lo descubrieron hasta que murieron, solo pasaron 2 meses. Llevábamos apenas 3 años viviendo en esta casa. Él tenía tantos planes. Iba a poner un tejabán en el traspatio, a hacerme una mecedora, a colgar un columpio de madera en aquel árbol grande de la entrada. 30 años de carpintero le hizo muebles a medio pueblo, pero las cosas de su propia casa nunca las alcanzó a hacer». Sacó del bolsillo una cosita diminuta y la extendió en la palma. Era un muñeco de madera sin terminar, del tamaño de un dedo meñique, sin brazos, sin rostro, apenas un esbozo. «Esto fue lo último que estaba haciendo», dijo Graciela. «Yo le pregunté qué era, pero no me alcanzó a responder». Gabriel miró aquel muñeco inacabado y sintió una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y ternura. Se acordó de su padre, un hombre callado que pasaba el día cargando cajas, llevando cuentas, contando monedas, y que nunca le había oído decir una palabra sobre un sueño. De pronto comprendió que quizás todo adulto lleva dentro un pequeño muñeco inacabado, esperando a alguien que lo termine. «¿Quiere que lo termine yo?», preguntó Gabriel. Graciela movió la cabeza. «Yo no soy carpintera, pero lo guardo aquí, porque guardarlo es guardar la posibilidad de que algún día llegue quien lo complete». 4. Un sueño. Esa noche Gabriel tuvo un sueño. Soñó que entraba en la casa azul, pero no era como la veía de día. No había gatos, no había cempasúchil, no había paredes descoloridas. Había solo una mesa larga de madera, y sobre la mesa cientos, miles de pequeños muñecos de madera, apretados unos contra otros, todos distintos. Unos bailaban, otros tocaban la guitarra, uno llevaba un ramo de flores, otro era una mujercita de pelo largo y boca sonriente. Al final de la mesa estaba sentado un hombre. Gabriel no alcanzaba a verle el rostro, solo veía sus manos, las manos de un carpintero, de dedos largos, huesos marcados, uñas cuadradas y limpias. Esas manos manejaban una navaja y un trozo de madera, y las virutas caían como copos de nieve. Gabriel quiso acercarse para ver la cara del hombre, pero cada vez que daba un paso, la mesa se alejaba a otro. Caminó mucho, mucho sin llegar nunca. Entonces oyó que el hombre decía algo, en voz baja pero clarísima. «Llevo mucho tiempo esperando a alguien». Gabriel despertó de golpe. Afuera aún estaba oscuro, los perros ladraban a lo lejos, los grillos cantaban entre la hierba. Se quedó boca arriba mirando el techo, con el corazón a 1000. No entendía el sueño, pero supo que tenía que volver a casa de Graciela. A la mañana siguiente subió corriendo la cuesta. Graciela estaba regando las flores. Las gotas de agua brillaban sobre los pétalos de cempasúchil a la luz de la mañana. Gabriel se plantó frente a ella, sin aliento, sin saber por dónde empezar. «Soñé con él», dijo. «Soñé con su esposo». Graciela inclinó la regadera y el agua se derramó en el suelo. Levantó los ojos hacia Gabriel
y en ellos se encendió lentamente una luz como una vela que alguien acaba de prender. —¿Cómo era? —preguntó con un leve temblor en la voz. —No pude verle la cara —confesó Gabriel—, pero vi sus manos. Eran muy bonitas, de dedos largos, manos de carpintero. Graciela se dejó caer lentamente en el banco, sacó del bolsillo el muñeco inacabado, lo miró una y otra vez y al fin se lo tendió a Gabriel. —Quizá deberías terminarlo tú —le dijo. 5. Madera y conversaciones. Gabriel recibió el pequeño muñeco. La palma le quedó caliente, no solo por el calor de la mano de Graciela, sino por algo más. La sensación de que aquel objeto inacabado, después de 30 años de espera, al fin encontraba a alguien que lo sostenía. Le dio vueltas, mirándolo desde todos los ángulos, pero no acertaba a adivinar qué se suponía que fuera. ¿Un corazón? ¿Un animal? ¿Un símbolo? Graciela debió de ver su perplejidad, porque entró en la casa y volvió con un álbum de fotos viejo. La pasta estaba rota, las fotos descoloridas, algunas dobladas por las esquinas. Lo abrió por una página y le mostró una fotografía en blanco y negro. En la foto aparecían 2 jóvenes, una mujer y un hombre, de pie frente a una casa que aún no terminaban de pintar de azul. La mujer era Graciela, con 2 trenzas, los ojos hechos una rendija de tanto reír. El hombre era Miguel, alto, delgado, un bigotito de la moda de entonces, camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Su mano rodeaba el hombro de su mujer, y era una mano grande, de dedos largos, uñas limpias, las mismas manos que Gabriel había visto en sueños. —¿Está guapo? —preguntó Graciela con una coquetería de muchacha. —Mucho —dijo Gabriel. Y luego se atrevió. ¿Cómo era él, aparte de carpintero? Graciela se recostó en el respaldo, miró las montañas y, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la vida, comenzó a hablar. Habló de Miguel, de ese hombre de pocas palabras cuyas obras, sin embargo, sí hablaban. Cada silla, cada mesa que él hacía no crujía, no se bamboleaba. Te sentabas y sentías que estabas siendo sostenido por algo hecho con cariño. Una vez le reparó la mano a la estatua de la Virgen en la iglesia del pueblo, una mano que estaba rota. Después de arreglarla, la mano parecía tener temperatura, daba la impresión de que no era de madera. Gabriel escuchaba y mientras escuchaba, sus dedos acariciaban sin querer la base del muñeco. Allí notó unos rasguños muy leves, como letras, pero tan gastadas que casi no se veían. Acercó el muñeco a sus ojos, esforzándose por leer. —Aquí hay letras —dijo. Graciela tomó el muñeco, lo puso bajo la luz, entornó los ojos. Después de un rato sonrió, una sonrisa rara en la que se mezclaban el alivio y la nostalgia. —Pone vida —dijo. Él estaba haciendo algo sobre la vida. 6. Las cartas. Graciela por fin accedió a que Gabriel viera las cartas. —Llévatelas —dijo. He escrito cientos, nadie más que yo las ha leído, pero creo que a ti te toca leerlas. Gabriel bajó la cuesta con aquel fajo de papeles en las manos, sintiendo el peso más grande de lo que parecía. No era papel lo que llevaba, era la vida entera de una persona. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta de su cuarto, se sentó en la cama y empezó a leer. La primera carta estaba fechada 3 meses después de la muerte de Miguel. La letra de Graciela era joven, firme, pulcra. Miguel, hoy volví a pintar la casa. El azul me quedó más oscuro que el que escogiste tú, pero hice lo que pude. ¿Sabes? Ese azul que elegiste al atardecer parece una lámpara encendida. Pienso que si tú desde el cielo puedes ver esa luz, sabrás por dónde regresar. La segunda, 1 año después. Miguel, hoy me trajeron la mecedora que hiciste. ¿Adivina? La señora Rodríguez la usó 20 años, se le rompió una pata y su hijo me la trajo para que la repare. Pero yo no sé repararla. Tu mano es la que entiende la madera. La mía solo sirve para sembrar flores y cocinar. Guardé la mecedora en el cuarto de atrás. Quizá algún día alguien sepa arreglarla. Gabriel fue leyendo una tras otra. No pudo contener las lágrimas. Leyó sobre las flores de cempasúchil que se abrían y se marchitaban, sobre los gatos que parían camadas,
sobre los vecinos que se iban y llegaban otros nuevos, sobre el pelo que se le volvía blanco, las rodillas que le dolían, la vista que se le nublaba. La última carta tenía la fecha de 2 meses atrás. La letra era torcida, temblorosa. Miguel, encontré a un muchacho. Se llama Gabriel y, como tú, tiene manos bonitas. Pienso que quizá tú me lo enviaste. Le he enseñado mis cartas. No te enojes. Solo pienso que si yo no se las enseño a nadie, cuando yo muera nadie sabrá que tú exististe, que fuiste un buen carpintero y un buen esposo. No quiero que te olviden. Gabriel dejó la carta sobre su pecho, cerró los ojos y se quedó quieto, con el aire y el tiempo detenidos. 7. El giro. Al día siguiente, Gabriel se presentó en la Casa Azul con varias cosas en las manos. Una navaja, unos trozos de madera que encontró en el almacén de la tienda de su padre, y un corazón lleno de certezas que hasta el día anterior no tenía. «Abuela Graciela», dijo, «quiero aprender carpintería». Graciela estaba desayunando y casi se atraganta con la tortilla. Levantó la cabeza y lo miró como si hubiera oído mal. «¿Qué dices?» «Que quiero aprender carpintería», repitió Gabriel con más fuerza. «Ya sé la historia de usted y de don Miguel. Vi todas las cosas que dejó sin terminar. Creo que debería intentarlo». Graciela dejó la tortilla, se limpió la boca y lo examinó largo rato. Gabriel temió que se negara, pero ella se puso de pie, fue a la trastienda y regresó arrastrando una mecedora coja, que plantó delante de él. «Esta es la primera mecedora que hizo Miguel», dijo. «Tiene una pata rota. Lleva 25 años esperando. Si la reparas, entonces creeré que hablas en serio». Gabriel se agachó, estudió la mecedora. La madera tenía un color caoba oscuro por el paso de los años, pero salvo la pata rota, todo el resto seguía firme. Tocó el muñón de la rotura, examinó el ensamble de las otras patas. Nunca había trabajado la madera, pero tenía mirada observadora y manos dispuestas. «Lo intentaré», dijo. Esa tarde se instaló en el patio de la Casa Azul, con las herramientas que habían sido de Miguel, y se puso a estudiar la mecedora. Graciela se sentó a su lado. A veces le alcanzaba una lija. A veces le contaba cómo hacía Miguel ciertos ensambles. Ella no sabía carpintería, pero había visto a Miguel trabajar toda la vida. Aquellas técnicas, aquellos ademanes, estaban grabados en su memoria como un conjuro. Cuando el sol se ocultó, Gabriel aún no había reparado la pata. Tenía las manos llenas de aserrín y pegamento, virutas pegadas en la ropa y una mancha de polvo en la punta de la nariz. Alzó la cabeza, sonrió a Graciela. «Mañana sigo». Graciela lo miró y recordó de pronto a Miguel la primera vez que tomó el cepillo. También era joven, tenía las manos sucias de madera y dijo con la misma sonrisa: «Mañana sigo». «Bien», dijo ella con la voz ronca. «¿Mañana sigues?» 8. Lecciones de carpintería. Gabriel empezó a ir cada tarde a la Casa Azul a aprender carpintería. Aprender no es la palabra exacta, porque Graciela no era carpintera. Solo había visto a un carpintero trabajar durante 30 años. Tenía muy buen ojo, pero sus manos ya no respondían. Podía decirle a Gabriel cómo Miguel sujetaba el formón, cómo trazaba las líneas, cómo lograba que los ensambles encajaran perfectamente, pero ella misma ya no podía hacerlo. «La mano tiene que estar firme», le decía. «No tuerzas el cuchillo». Miguel decía que la madera tiene vetas. Si vas a favor de la veta, la madera te ayuda. Si vas en contra, te castiga. Como la gente. Gabriel sujetaba la navaja e iba tallando. Al principio le salía muy mal. Superficies picadas, bordes rotos, todo parecía roído por ratones. Graciela miraba sin apresurarlo, sin regañarlo, solo de vez en cuando decía: «Ahí más suave», o «gíralo a ver qué tal». Tenía la mirada muy certera, como si el espíritu de Miguel se hubiera metido en sus ojos para seguir guiando. A la semana, Gabriel logró tallar una cosa con cierta forma. Una cuchara de madera, chueca, torcida, pero con un hueco donde cabía un poco de agua. La contempló en la palma de su mano, la hizo girar y se le subió la sonrisa hasta las orejas. «Es la primera cosa que hago», dijo. «Se la regalo». Graciela tomó la cuchara.
La observó despacio, pasó los dedos por las marcas toscas que había dejado la navaja y entonces sonrió. Aquella sonrisa llevaba dentro arrugas, lágrimas y 30 años, pero lo que Gabriel alcanzó a ver fue la alegría de una muchacha de 18. Lo primero que hizo Miguel también fue una cuchara, dijo Graciela, y más fea que esta. Cuando me la regaló, se puso colorado como jitomate. Gabriel se rió. Tenía la sensación de que a través de la madera y la navaja estaba conversando con un desconocido. Ese desconocido había muerto antes de que él naciera, pero allí, en el patio azul, con olor a cempasúchil y virutas, Gabriel sentía a Miguel detrás de él, guiándole la mano. Esa noche escribió en su diario: «Creo que he encontrado lo que quiero hacer el resto de mi vida. No porque la carpintería sea algo grandioso, sino porque alguien se pasó la vida entera haciéndola grandiosa». 9. El padre. El padre de Gabriel, Manuel, es un hombre callado. Lleva 30 años atendiendo su abarrotes. Abre a las 6 de la mañana y cierra a las 9 de la noche, cargando cajas, contando dinero, regateando con los clientes, día tras día, año tras año. En sus manos no hay aserrín, solo polvo de cartón y óxido de monedas. Cuando Gabriel decidió aprender carpintería, Manuel no se opuso ni lo apoyó. Solo alguna vez, en la comida, le preguntaba: «¿Volviste a ir a casa de la vieja?» «Sí». «¿Y qué piensas hacer con eso?» «Aprender carpintería». Manuel no añadía nada, bajaba la cabeza y seguía comiendo sus frijoles. Gabriel miraba esos ojos bajos y le parecía ver algo en el fondo, como un pozo muy hondo que tuviera luz, pero de la que nadie podía sacar agua. Una noche, mientras Gabriel tallaba un trozo de madera en el patio, Manuel se acercó, trajo una silla y se sentó a su lado. No dijo nada, solo miraba cómo su hijo pasaba la navaja. Al cabo de un rato, habló: «Tu abuelo también era carpintero». Gabriel detuvo la mano. Nunca había oído eso. «Buen carpintero», siguió Manuel en voz baja, como hablando consigo mismo. «Pero se murió joven. Yo tenía 16 años cuando se fue, y no me dejó ni un cepillo. Los parientes se llevaron todas sus herramientas. Yo quería aprender con él, pero no me dio tiempo». Gabriel soltó la navaja y miró a su padre. A esa luz mortecina descubrió que los ojos de Manuel tenían el color de la madera de nogal, café oscuro con vetas finas. «¿Por eso pusiste la tienda?», preguntó Gabriel. Manuel se encogió de hombros, un gesto que su hijo nunca le había visto. «Había que vivir. Pero cada vez que veo a alguien trabajar la madera, siento comezón en las manos. Te digo la verdad. Cuando tú empezaste a ir a la Casa Azul, no me daba lo mismo. Pensaba que si alguien me hubiera enseñado entonces, a lo mejor el que ahora tiene la navaja en la mano sería yo». Y alargó la mano hacia la navaja. Gabriel se la tendió. Manuel la tomó, la miró largamente, la giró entre sus dedos. Luego la devolvió, negó con la cabeza, se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. «Aprende tú», dijo. «Aprende bien, y aprende también por mí». Se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Gabriel se quedó mirando su espalda, delgada, derecha, como un árbol que ha resistido muchos temporales y sigue en pie. 10. El secreto de la Casa Azul. La pata de la mecedora quedó reparada. Gabriel encontró unas maderas parecidas en la caja de herramientas de Miguel, y después de 4 días dando forma, en la tarde del quinto logró encajarla. Puso la mecedora en el suelo, boca arriba, la movió suavemente. No crujió, no bailó, se mantenía firme, como nueva. Graciela se sentó. Muy despacio. Primero se sostuvo en los brazos, luego fue bajando el cuerpo y por último cerró los ojos y empezó a mecerse. En el patio no se oía nada más que el pequeño chirrido de la madera moviéndose, no un chirrido áspero, sino una especie de conversación en voz baja entre las maderas que se reconocían. «Este es el sonido», dijo Graciela sin abrir los ojos. Este sonido no lo oía desde que él se fue. Gabriel estaba de pie junto a ella, viendo cómo la luz del atardecer le acariciaba la cara. No dijo nada, solo la acompañaba. Después de un rato, Graciela abrió los ojos, sacó una llave del bolsillo y se la tendió.
El cuartito del fondo, ese que siempre tengo cerrado, puedes abrirlo ahora. Gabriel tomó la llave. Le latía el corazón. Atravesó el patio, esquivó los gatos y el cempasúchil. Llegó a la casita cubierta de enredaderas. Metió la llave, giró, empujó la puerta. La luz entraba por la ventana y bañaba la habitación. Gabriel se quedó en la puerta sin poder hablar. Eran cientos de muñecos de madera, todos toscos, mal hechos, unos con cabezas enormes, otros con brazos disparejos, otros que ni siquiera podían tenerse de pie. Estaban ordenados en estantes, en mesas, en el alféizar de la ventana, cada uno con ropa de color distinto. Unos con trenzas, otros con sombrero, otros con ramos de flores, otros bailando. Gabriel cogió uno, lo dio vuelta. En la base había una fecha, 1986. Otro, 1987. Otro, 1988. Cada año, la misma fecha, el Día de Muertos. Comprendió de golpe. Esos muñecos toscos no los había hecho Miguel, los había hecho Graciela. Cada Día de Muertos, desde que Miguel se fue, ella misma tallaba un muñeco de madera y lo ponía allí. Ella no era carpintera. Sus manos ya eran viejas y torpes, pero cada año hacía uno. 30 años, 30 muñecos. Gabriel se quedó en medio de aquella habitación llena de figurillas y no pudo contener el llanto. 11. 2 maneras de trabajar la madera. Salió de la casita y fue hacia la mecedora, donde Graciela seguía meciéndose despacio. Se arrodilló delante de ella, hundió la cabeza en su regazo. Graciela le puso la mano en el pelo y empezó a acariciarlo, como se acaricia a un gato. ¿Ya viste?, preguntó ella. Gabriela sintió con la cabeza, la voz rota. Los muñecos que hizo usted. Graciela sonrió con suavidad. Están feos, ¿verdad? No, dijo Gabriel levantando la cara, con los ojos llorosos. No están feos, son los mejores del mundo. Graciela movió la cabeza, pero su sonrisa se hizo más grande. Volvió a sacar el muñeco inacabado de Miguel y lo puso en la mano de Gabriel. Ahora, dijo, ¿ya sabes lo que era ese muñeco? Gabriel miró la figurilla tosca, sin rostro, sin terminar. Y entonces lo vio. No era distinto de los que ella había estado haciendo. Los de ella eran la manera de Graciela de extrañar a Miguel después de que él se fue. El de Miguel, era la manera de Miguel de extrañar ¿a quién? ¿Qué? Él estaba haciendo una cosa como la que yo hice todos estos años, dijo Graciela, como adivinándole el pensamiento. Pero no le dio tiempo, y entonces yo seguí, a mi manera, durante 30 años. Él no lo sabe, pero creo que desde el cielo me ve. Gabriel colocó aquel muñeco junto a la cuchara que él había hecho, los dos sobre sus rodillas. Uno era de Miguel, otro de Graciela, otro suyo. 3 personas de distintas épocas, expresando lo mismo con la madera. ¿Sabe una cosa?, dijo Gabriel. El papá de mi papá también fue carpintero. Mi papá quiso aprender, pero no pudo. Ahora me han encargado a mí que aprenda por él. Graciela se levantó trabajosamente de la mecedora, fue hasta la casita del fondo, abrió la puerta y contempló la multitud de muñecos chuecos que la habitaban. Cuando volvió a donde estaba Gabriel, le dijo una frase que él no olvidaría. Entonces no solo tienes que aprender carpintería, tienes que aprender a juntar con madera las cosas que se rompieron. 12 Día de Muertos. Llegó el 1 de noviembre. En el pueblo todo el mundo se afanaba. Ponían caminos de cempasúchil en las puertas, encendían veladoras en el panteón, colocaban sobre las ofrendas la comida y la bebida favorita de los muertos. El olor a flor impregnaba el aire y se mezclaba con el aroma del mole, del chocolate caliente, de las calaveritas de azúcar. Gabriel subió temprano a la Casa Azul. Llevaba algo. Los muñecos de Miguel y de Graciela los había montado unos sobre otros, formando una torre. En la cima estaba el muñeco inacabado de Miguel, debajo los 30 de Graciela, y en la base unas cuantas cositas que él mismo había empezado a tallar. Como un árbol familiar que iba de las raíces a las puntas. Graciela contempló aquella torre calladamente. La miró con sus ojos ya muy cansados, largamente. Después la tomó en brazos con un cuidado infinito.
La puso en la entrada junto a su silla. «¿Esta noche dónde la pasa?», preguntó Gabriel. «Aquí», dijo Graciela. «Si él vuelve, aquí lo espero». Gabriel dudó un instante. «Pues yo me quedo con usted». Esa noche se sentaron en la puerta de la Casa Azul. Tenían delante el camino de cempasúchil que bajaba serpenteando hacia el pueblo. Graciela habló de Miguel entre pausas. Cómo se conocieron, cómo se casaron, cómo pintaron juntos la casa aquel primer año, cómo planeaban ser viejos juntos. Su voz era suave como la brisa que mueve las hojas del cempasúchil, pero cada palabra se oía firme. Pasada la medianoche, apareció por el sendero Manuel, el padre de Gabriel. Traía una linterna de papel con una vela dentro, que iluminaba su rostro a medias. Se quedó un momento en la puerta. Luego entró y puso la linterna en la ofrenda. «Mi abuelo», dijo Manuel con la voz un poco áspera, «fue carpintero. No estoy aquí por él, porque él era de Guanajuato, y allá lo enterraron. Pero puedo brindar por un colega suyo». Graciela miró a Manuel y soltó una risa limpia. Una risa de verdad, de esas que llevan lágrimas dentro. «Tus manos», dijo Graciela, «son iguales a las de tu padre». Manuel bajó los ojos a sus propias palmas. Años de cargar cajas las habían endurecido, deformado, llenado de callos. Nunca las había mirado así, pero en ese momento, a la luz de las veladoras, entre pétalos de cempasúchil, le pareció ver que aquellas manos toscas estaban hechas para empuñar el cepillo y el formón. 13. La luz azul. Aquella noche, Gabriel lo recordaría siempre. Justo antes de la medianoche, una ráfaga de viento movió las veladoras. Los pétalos de cempasúchil se levantaron en espiral, bailando bajo la luna. Graciela, en